Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo y feliz año nuevo. Hoy es el primer día del nuevo año. Es un día donde hay sentimientos de esperanza que llegan a nuestro corazón, nos deseamos paz, alegría, nos deseamos buena salud, a todos les decimos feliz año nuevo. En este mismo día, en que termina la octava de la Navidad, esta fiesta civil del año nuevo está enriquecida por la celebración litúrgica de Santa María, Madre de Dios. Y acerca en el tiempo las dos solemnidades, la celebración de la Navidad y la celebración de la maternidad divina de María. De esa manera se le da a María, incluso en el culto, el lugar que le pertenece en la historia de la redención. La salvación comenzó con María, humilde muchacha de Nazaret, que dijo sí a la propuesta de Dios, y el Verbo se encarnó, se hizo carne en ella. María acogió en ella, las primicias del amor de Dios. Lo llevó a este Dios en su seno y lo dio al mundo. Y precisamente a través de María y gracias a ella, el Verbo de la vida se hizo carne, se hizo hombre y vino al mundo. Tiene un profundo significado, por lo tanto, comenzar el nuevo año precisamente con la fiesta de María, Madre de Dios y obviamente Madre nuestra. En ella, que es la Madre de la vida, que es Cristo, encontramos como el manantial mismo de la vida. Y mientras honramos a María, estamos glorificando al Hijo. Como María llevó y trajo al Hijo de Dios al mundo, así ella, que es la primera creyente, la madre de los creyentes, nos conduce a todos nosotros que somos peregrinos hacia su Hijo. Y por esto, esta misma fiesta de la maternidad divina de María se presenta en la liturgia de la palabra a la luz del Hijo de Dios hecho hombre, al cual se le impone un nombre divino de Jesús, Yeshua, que significa Dios salva. Precisamente en la perspectiva del Hijo tenemos el mejor punto visivo para considerar a María Madre de Dios, Madre de Jesús. El fundamento de la grandeza de María y de su singular misión está en el hecho de que ella es la Madre de Dios, la Theotokos. Este es el título más alto de la Virgen. Es el principio, es la fuente de cualquier otro título de honor y de bendición que la teología o la devoción de los fieles le haya podido dar. Precisamente gracias a María, el Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo verdadero hombre, mientras permanecía siempre Dios. Por eso toda la Iglesia de Oriente y de Occidente honra a María, siempre Virgen, solemnemente proclamada Santísima Madre de Dios por el Concilio Ecuménico de Éfeso. Fíjense, el año 431. Porque Cristo, conforme a la Sagrada Escritura, es reconocido en verdadero sentido Hijo de Dios e Hijo del hombre. Pues en la carta a los Gálatas, que hoy se lee, se nos describe el acontecimiento de la encarnación y su finalidad, que fue la salvación. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Fíjense que la expresión cuando llegó la plenitud de los tiempos no es solamente un tiempo, es una expresión teológica que indica como que se cumplen la espera, las promesas, la llegada definitiva del tiempo mesiánico en Jesús. Con la llegada del Hijo de Dios en la carne, en nuestra historia terrena, el tiempo llegó a su plenitud y consiguió llegar a su final, Dentro de nuestro sistema hizo irrupción un tiempo nuevo que marcó el comienzo de una era nueva. El tiempo que se nos escapa entró, en la eternidad de Dios y se llenó de la presencia definitiva de Dios entre los hombres. La venida del Hijo de Dios dio inicio, por tanto, a una humanidad nueva,
El hombre que era esclavo a causa de su pecado se convirtió en hijo adoptivo de Dios por fuerza de su Hijo con mayúsculas y del don del Espíritu Santo. Por eso en la historia definitiva de la liberación, de la redención, de la elevación del ser humano, entran directamente en escena el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en el centro de esta historia de Dios en el mundo y de su camino hacia el ser humano hay una mujer, María, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nos recuerda San Pablo, precisando toda la realidad histórica y lo concretamente humano de la encarnación del Hijo de Dios. Y son expresiones muy importantes porque subrayan que el Hijo de Dios, aunque sigue siendo Dios, se ha hecho realmente hombre. Ha compartido en todo nuestra condición humana. De María y en María, el Hijo de Dios asumió nuestra plena humanidad, recibió un cuerpo mortal, con todos los condicionamientos y todos los límites de una existencia auténticamente humana. Como todo ser humano, también el Hijo de Dios nació del seno de una mujer. Así María no es solamente la madre de Cristo, del hombre Jesús, sino madre del mismo Hijo de Dios. Y por eso es a pleno título la Madre de Dios. Quien niega la divina maternidad de María, eso le lleva a negar la divinidad de Cristo. Y si negamos la divinidad de Cristo, ya no somos cristianos. María, acogiendo en su seno virginal al Hijo de Dios, el inmenso, el incontenible, se convirtió en el lugar del encuentro de la plenitud de los tiempos. Es decir, el encuentro de la eternidad de Dios con la precariedad de nuestro tiempo. A través de María, la misma plenitud e infinidad de Dios se hacen un don, un regalo de salvación para toda la humanidad. Precisamente el hecho de que el Hijo de Dios ha nacido de María le asegura la realidad de ser realmente hijo del hombre. Y en la misma carta a los Gálatas, San Pablo, repitiendo esa realidad histórica y humana de la encarnación del Hijo de Dios, nos explica la finalidad salvífica de este hecho. Dice que nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Digamos que estos dos aspectos de la redención se expresan de manera negativa, rescatar a los hombres de la esclavitud del pecado y de la ley, y en forma positiva, ser hechos hijos de Dios. El ser hijos por adopción, esto no es solamente un título jurídico que hace que el esclavo que ha sido liberado sea capaz de recibir la herencia de su señor. Tiene un valor mucho más grande, mucho más profundo. Al hijo que ha sido adoptado por Dios se le regala la misma vida divina por medio del Hijo y del Espíritu Santo. San Ireneo, un santo de los primerísimos siglos, dice que el Hijo de Dios llegó a ser hijo del hombre para que a través de él recibamos el ser hijos por adopción, porque el ser humano lleva y comprende y abraza al Hijo de Dios. El Hijo, decía San Atanasio, el Hijo con mayúsculas bajó del cielo a la tierra para que el hombre pudiera subir de la tierra al cielo. Los signos que manifiestan esta divinización del ser humano que se lleva a cabo con la encarnación, es decir, son la humanización del Hijo de Dios. Podemos orar con confianza de hijos a Dios y llamarle Abba, Padre, Papá. Y somos herederos de los bienes de Dios, de su vida eterna, por voluntad de Dios mismo. Y es importante subrayar una vez más que toda la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, está en acción en ese movimiento descendiente de la encarnación del Verbo y en ese movimiento ascendiente de la santificación del ser humano. María, la primera verdadera morada de Dios en la tierra, es el lugar privilegiado de ese encuentro y de esa síntesis. Por eso María es ya la primicia y el fruto más bello de la Iglesia. Estamos en el primer día del año y este día está dedicado a la celebración de la Jornada Mundial de la Paz,
instauró el Papa Pablo VI, San Pablo VI. Esa paz de la que la humanidad tiene tanta necesidad, pero que es un don de Dios. Y por eso hoy la primera lectura recuerda una antigua fórmula de bendición entre los judíos y me gustaría cerrar con ella. Dile a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. Que el Señor te bendiga y te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor, que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Todo esto es lo que les deseo a cada uno de ustedes cuando les expreso mi felicitación, que tengan un feliz y sereno año 2023. Que Dios les bendiga. Thank you.